Amigos, bienvenidos hoy a mi casa donde les voy a enseñar mi colección a través de las paredes de mi casa. Aquí en el salón de casa y a mi derecha, una obra de Jesús Rafael Soto. Soto fue un artista venezolano importante en el cinetismo y la obra es del 2002. Sobre la mesa tenemos una obra, una escultura de Francis Alice, que es belga, vive en México, trabaja en México y es del año 92. Sobre la otra mesa, una obra que se llama Puertas a la Nada del mexicano alemán Goeritz. Aquí a mi izquierda una escultura del italiano Harry Bertoia del 1968. Es una escultura sonora. Detrás del sofá tenemos una fotografía del artista italiano Massimo Vitali. Y aquí mi favorito de la sala. Este es un cuadro de una artista la cual quiero mucho y que fue para mí un descubrimiento en el año 2002-2003, Carmen Herrera. Carmen Herrera, quien cumplió este año 105 años, conocí su obra brevemente en el año 2002 a través de un galerista que me invitó a ver estas obras hechas por una cubana que según ellos iba a ser el hit y pensé que era una muchacha joven tratando de hacer concretismo. Bueno, casi a regañadientes fui a la galería a ver las obras. Cuando llegué me encontré con estas maravillas y pregunté, ¿qué edad tiene esta muchachita? Pensando que era una muchacha joven. Y me dijeron, bueno, tiene 89 años. ¿Cómo? Fue una sorpresa grandísima cuando me lo dijeron y empecé entonces a preguntar por cada obra. Estas obras, ¿de qué fecha son? Bueno, de los años 50, de los años 60. Me fasciné con la obra. Compré muchas de sus cuadros todos y le dije, le voy a hacer una exhibición. Cuando eso yo tenía la galería o el Kunsthallen MAC en Miami. Y llegué corriendo a mi directora de ese entonces, Rina Carvajal. Le dije, Rina, he encontrado una maravilla de artista que quiero que vayas a ver. Y quiero además que le filmemos en su casa haciendo las obras porque se nos puede morir y no vamos a tener obra, o sea, algo de ella específica haciendo la historia, ¿no? Fue muy simpático porque nunca pensé que hoy en día, con 105 años, aún la íbamos a tener con nosotros. Y yo estoy fascinada, ¿no? Porque realmente es una trabajadora insigne. Carmen aún con su edad se levanta y en la mañana se sienta a hacer sus obras todavía. Esta obra es muy especial, se llama Cobalto y Blanco y es de 1960. Te invito a que regreses la próxima semana para la continuación de esta visita a través de diferentes partes de mi casa.